Ahí sí. Hoy, bueno, les quiero dar primero de todo la bienvenida a todos, a todas, principalmente el público femenino en esta jornada hoy día de webinar. Hoy día vamos a conversar sobre cómo la automatización está impactando en la empleabilidad de los técnicos. Así que para poder abordar este súper tema, eh, contamos con la participación de Sonia Sabando Benítez, que viene de INACAP. Ella es magíster en tecnologías de la información e ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnico Federico Santa María, diplomada en Educación Superior para la Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, ha pasado por destacadísimas universidades, Sonia, y actualmente se desempeña como directora de egresados, prácticas y empleabilidad en INACAP, con 20 años de experiencia en educación superior. Anteriormente fue directora del Centro de Desarrollo para la Educación Media en INACAP y también jefa del Departamento de Innovación del Ministerio de Educación y directora de Soluciones Tecnológicas en Universidad de América. Muy bienvenida, Sonia. Qué bueno que nos estás acompañando. Gracias por atender nuestra invitación para participar de este webinar. Y también, acompañando a Sonia y a nosotros también, nos va a acompañar y va a estar con nosotros Juan Ángel Alarcón, que es psicopedagogo, docente, coordinador del área de titulados del Centro de Formación Técnico ENAC. Juan Ángel es psicopedagogo ligado al ámbito del trabajo y juventud, actualmente a cargo del desarrollo de estrategias de vinculación entre trabajadores técnicos profesionales y sectores productivos ligados a las carreras técnicas en áreas sociales, educativas, de salud y tecnológicas, perdón, que imparte el Centro de Formación Técnica ENAC, que tiene 60 años de trayectoria en la formación técnica. Juan, muy bienvenido también, igual que Sonia, que agrado tenerla a ambos acá para hablar de este tema que se nos viene, que es la automatización y tal vez más que se nos viene, es un tema que ya está y al cual tenemos que reaccionar. Isabel parece que estaba ahí, quería hacer algún comentario. Ah, no, vamos a desactivar, a silenciar a Isabel. Bueno, y para comenzar con el webinar, le vamos a dar la palabra a Sonia Sabando, que va a hacer una proyección, una presentación, perdón, acerca de este tema, de la experiencia que han tenido en INACAP. Así que, Sonia, el micrófono es tuyo. Muy bienvenida nuevamente y gracias por estar acompañándonos acá. Y nada, pues, quedamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y poder compartir en este grupo que yo entiendo que estamos todos interesados en el tema de la empleabilidad, así que es bueno que podamos compartir entre todos algunas prácticas, algunas ideas. Bueno, Mauricio ya me presentó, así que voy a seguir adelante con el tema. Y quería partir mostrándoles esta foto. Esta foto es una foto de la Bolsa de Santiago, de los años 50 aproximadamente. Y si uno se fija en esta foto, uno mira, por ejemplo, esta persona escribiendo en una pizarra con tiza cuáles son los valores de las acciones, qué sé yo. Todo esto hoy día se hace con un tablero electrónico. Esta persona ya no tiene que estar escribiendo. Acá había una persona que tomaba apuntes, notas en una máquina de escribir, transcribía. Esto tampoco, ya el tema de las máquinas de escribir hace mucho tiempo ya que pasaron o ya se pusieron obsoletas. Entonces, si uno mira acá, claro, hay muchos trabajos en esta situación de los años 50 que desaparecieron, pero el mismo hecho de incorporar tecnologías significó que se crearan nuevos empleos también. Entonces, por ejemplo, ya a lo mejor si esto se hace con una pizarra electrónica, más que una persona escribiendo acá, se requería un técnico que supiera
manejar o hacer soporte de esas tecnologías. Lo mismo que acá, en lugar de una máquina de escribir, ya esto se hace con un computador. Y ahora último, bueno, todo esto se reemplazó por el mundo virtual, entonces ha ido cambiando, y esto no es algo nuevo, no es algo que solamente se haya producido ahora con esta famosa y bien conocida cuarta revolución industrial, sino que cada vez que hay cambios tecnológicos o de cualquier tipo en el mundo productivo, también van cambiando las condiciones del mundo laboral. Pero dado que nos convocan los cambios o la automatización, yo busqué ahí algunas referencias de algunos estudios que se habían hecho en particular para ver cuáles son los efectos de la cuarta revolución industrial, en particular en el empleo. Y como yo ya les comentaba, bueno, obviamente van a desaparecer puestos de trabajo, que eso es lo que más preocupa en el fondo a todos los que están en el mundo laboral o que están formándose para insertarse en el mundo laboral, pero también se van produciendo cambios, se van reestructurando ocupaciones, y por último también, que esto es lo interesante, es que se van creando nuevos empleos. De hecho, cuando Mauricio me presentó, nombró mi profesión de base, que es ingeniero civil en electrónica, y yo ahora trabajo en educación. Entonces, al final uno dice, uno igual se va reinventando en el tiempo por distintas razones, por razones vocacionales, por razones de oportunidades o cuales fueran, pero uno también se va reestructurando y va optando por distintos caminos. Y eso es un poco lo que se trata, y bueno, acá están los tres efectos que se han estudiado en lo que es la cuarta revolución industrial. Entonces, desde el punto de vista de una mirada más optimista, diría yo, porque generalmente uno dice, oh, la automatización, esto va a producir que haya menos empleos, menos cupos laborales, pero eso no es tan así, porque finalmente se desaparecen algunos puestos, pero se crean otros, y que requieren, por otro lado, un mayor nivel educativo. Según un estudio que yo estuve mirando, claro, mientras mayor es el nivel educacional que tengan las personas, la probabilidad de ser reemplazado por alguna máquina, por así decirlo, disminuye. Entonces, esto va a tener un efecto sí negativo, sobre todo en los sectores sociales más desfavorecidos, en la gente que tiene menos niveles educativos, porque ese tipo de empleos son los más automatizables en el fondo, porque son empleos más repetitivos que pueden ser reemplazados por una máquina. Entonces, ahí es donde está la oportunidad también para las instituciones que se dedican a la educación, de cómo hacerse cargo de esas brechas y de que cada vez más hayan menos sectores que estén fuera del mundo de la educación. Eso yo creo que es algo bastante importante. Y cuando uno mira también esto desde otra mirada, ya comparada por un estudio que hizo la OCDE, de cuál es el riesgo en el empleo producto de la automatización, uno, acá aparece Chile, dentro de los países que obviamente pertenecientes a la OCDE, nosotros estamos con un nivel de riesgo un poquitito mayor que el promedio de la OCDE. Acá, si ustedes se fijan, no se ve muy bien, la OCDE está por aproximadamente un 45%, Chile está un poco sobre el 50% de la probabilidad de que los empleos sean reemplazados por efectos de la automatización, y acá en un color un poco rosado, un poco más claro, son aquellos que tienen un riesgo significativo, y en un color quizá un poco rojo, no sé el color exactamente, cuando el riesgo es alto. Y sumado a esto, dan un poco más de un 50% de empleos que van a ser reemplazados por la automatización. Entonces, ahí también hay algo que hay que estar mirando. Este es un estudio que es del año 2019. Esto va a ir cambiando también cada día, así que al menos sirve para tener una referencia. Yo creo que también Chile, claro, estamos dentro de la OCDE quizás por el lado de los que tienen mayor riesgo, pero si uno se fija en relación al promedio, la diferencia no es tan alta. Yo creo que también porque acá en Chile los niveles educacionales son bastante altos, entonces
Yo creo que eso de alguna manera nos ha favorecido. Y otro tema que también quería poner sobre la mesa es un tema que he estado ahí investigándose hace algún tiempo, que tiene que ver con el concepto de desarrollo de carrera, y era lo que yo mencionaba en este ejemplo bien autorreferente de mis estudios, porque finalmente para hacer frente a los cambios no hay una receta única, no hay una, digamos, uno nunca se va a poder adelantar a los cambios, ni desde las instituciones, porque finalmente, ¿qué hacemos todas las instituciones? Vemos o proyectamos o prospectamos necesidades del mercado, pero se basan en datos que o son de hoy, o algunas proyecciones que se hacen, pero en estos procesos formativos que son un poco más largos, de 4, 5, sobre todo en las universidades hasta de 6 años, es difícil adelantarse tanto al futuro, y puede ser que hoy día una carrera tenga una buena prospección de inserción laboral, pero en 5 años más ya no va a ser así. De hecho, pasó un fenómeno ahora con el tema de la pandemia. Obviamente era algo que nadie previó antes, pero todas las carreras del área de salud tenían empleabilidad de un 99%, diría yo. De hecho, muchas instituciones del área de salud nos pedían, sobre todo técnicos en enfermería, y no habían porque estaban todos trabajando. Entonces, claro, y se produjo ahora en la admisión del 2021 una oferta muy amplia de vacantes para esas carreras, pero bueno, hay que ver qué va a pasar en un tiempo más, porque podría ser que también el mercado se sature con un tipo profesional. Entonces, todo eso va dando luces de que finalmente a nadie le aseguran que al optar por una carrera profesional o técnica vaya a tener un empleo asegurado, ¿ya? Y ahí, por eso este concepto de desarrollo de carrera y orientación a lo largo de la vida, yo encuentro que es un concepto, una estrategia que se ha venido también adoptando, sobre todo en países más desarrollados, porque ahí lo que se busca no solamente que las instituciones se hagan cargo de esto, sino que hay un enfoque muy orientado a que las personas sean capaces de gestionar su aprendizaje y de sus trayectorias laborales a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema en general? Es preocuparse de que haya información, de que se desarrollen esas competencias y las personas puedan irse adaptando. Entonces, de esa manera, las personas pueden hacer o tomar decisiones que sean más adecuadas respecto a sus intereses, a sus vocaciones, porque las vocaciones también van cambiando, yo encuentro. O sea, de repente cuando uno toma una decisión de estudio a los 17, 18 años, uno no sabe realmente lo que quiere, sabe, ya, para ser autorreferente de nuevo en mi caso, yo era buena para las matemáticas, ya, buena para las matemáticas, hay que estudiar ingeniería. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene, pero que uno no sabe muy bien después en qué va a trabajar, cómo es el mercado laboral. No hay mucha información de eso, bueno, menos en la época en que yo estudié. Hasta ahora que los jóvenes tienen mucho más acceso a información, a documentarse y todo, tampoco hay como esa, yo diría, esa capacidad de análisis o de procesar la información. Entonces, el tener estos programas de desarrollo de carrera que permitan a las personas tomar estas decisiones va a ir favoreciendo. Desde el punto de vista de las organizaciones también esto tiene una ventaja, porque de hecho en las empresas, sobre todo en las empresas más grandes, ya se habla de desarrollo de carrera cuando las personas pueden ir construyendo trayectorias dentro de la misma organización, cambiando de cargo, ascendiendo o moviéndose a otras áreas. Eso también va favoreciendo que las personas o que las organizaciones cuenten con las personas en los mejores lugares para los cuales son más aptas. Y eso tiene beneficio porque además la persona es más feliz en su trabajo, se desarrolla mejor, contribuye más, etc. Y bueno, y para la comunidad obviamente tiene beneficios, y para el país también, porque finalmente esto favorece, por un lado, que las personas estén
adecuadas a lo que se va requiriendo a las necesidades de las comunidades y de los países, y en el fondo todo se favorece. Ese es un enfoque que yo encuentro que de hecho ahí voy a mostrarles un poco que yo creo que se está tomando también. En otros países lo que hay es que esto está institucionalizado como a nivel público, hay un sistema público que responde a estos desarrollos de carrera. En Chile yo diría que quizás las OMIL, estas oficinas de intermediación laboral de las municipalidades, juegan un poco ese rol en ambientes más focalizados, y también en algunas instituciones de educación superior, que ahí también les voy a mostrar después, sobre todo lo que nosotros estamos haciendo en INACAP, y que me imagino que la mayoría de ustedes también lo hace, o sea, no es tampoco algo tan novedoso, pero sí ahí al conceptualizarlo uno se va dando cuenta de dónde están quizás las brechas. Desde el punto de vista de los desafíos que tiene el sistema de formación técnico profesional en Chile, primero quería partir con lo que impone o con lo que define la ley 21.091 sobre educación superior, que en esta ley en el fondo se separó lo que era todo el sistema universitario del sistema técnico profesional, se definió claramente que había dos subsistemas. En el caso nuestro, que pertenecemos al subsistema de formación técnico profesional, el foco está dado en el desarrollo, o se define en el fondo la formación técnico profesional como aquella formación que permite el desarrollo de capacidades relacionadas con ocupaciones. Acá el foco es como muy directo con el mundo laboral, o sea, como que la educación técnica profesional debería responder mucho más directamente a las necesidades del mercado laboral o del mundo laboral, a diferencia quizás de la definición que hay para las carreras universitarias. Bueno, por otro lado también, a partir de la ley se define que va a haber una estrategia nacional de formación técnico profesional. Esta estrategia, que también está publicada, que sé yo, que me imagino que los que están en este mundo de la formación TP la conocen. Hay ciertas cosas que yo quise recalcar de esta. Una, que esta estrategia define o propone un plan para fortalecer la articulación del sistema educativo con las necesidades nacionales y regionales. O sea, acá hay que ir viendo cómo en el fondo esta formación se va adaptando a estas necesidades. Ya, que eso es un tema porque no es tan simple por lo que hablábamos antes. O sea, hay que irse adelantando a los cambios, y eso no es simple de hacer. Entonces, uno puede saber las necesidades de ahora, pero nadie sabe las necesidades a futuro, y yo diría que no hay un sistema que responda, un sistema de información que responda a esas necesidades futuras. Y otro tema que lo vinculo con lo que ya les había dicho, es que esta estrategia dice que hay que desarrollar un sistema de orientación vocacional y laboral, que tiene que ver con esto del desarrollo de carrera que yo les mencionaba, que atienda las necesidades de las personas en el desarrollo de las trayectorias educativas y laborales. O sea, acá ya introduce este concepto del desarrollo de carrera, que era lo que yo les decía que ya en otros países está instalado. Acá se menciona como que debería existir un sistema de orientación vocacional. No sé si eso va a llegar a nivel de la creación de sistemas como, por ejemplo, son los observatorios laborales que ahora existen a nivel de todas las regiones, si alguna vez va a haber un sistema público que se dedique a eso, pero sí es algo que nosotros como instituciones lo podemos ir desarrollando a nivel local, sin esperar en el fondo que exista algo a nivel público. Y por último, otro de los desafíos, esto puede ser una lista no exhaustiva porque pueden haber muchos más, pero yo quise recalcar aquellos que tenían que ver con esta temática que estamos hablando hoy día. Y son los nuevos criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional de las instituciones técnico-profesionales, que se publicaron ahora hace poquitito en septiembre, y que ahí, bueno, hay un criterio 4 que habla de empleabilidad,
donde dice que las instituciones tienen que demostrar en el fondo que cuentan con mecanismos tanto de seguimiento de los titulados como de apoyo a la inserción laboral temprana. O sea, acá están hablando, y acá recalco el tema de temprano porque implica hacerse cargo en el fondo de la inserción laboral de los estudiantes desde que están por egresar y en este primer periodo de transición al mundo laboral. Eso yo diría en términos así generales, fue lo que yo más vi de que tenía que ver con la temática de hoy como desafíos de nuestro subsistema TP. Y ahora quería adentrarme así, pero bien rápidamente, porque quiero después dejar espacio para que conversemos, de algunas definiciones que ha tomado INACAP para hacer frente a estos desafíos y hacerse cargo de lo que establece esta nueva ley, este nuevo marco regulatorio, y cómo también desde lo que nosotros estamos haciendo hemos ido tratando de responder a lo que se pide. Y bueno, nuestro nuevo modelo educativo TP tiene cuatro ámbitos fundamentales. Uno que tiene que ver con el aprendizaje integrado al sector productivo y a los productivo de servicio. Ahí, bueno, lo que hoy día nosotros tenemos, y en particular lo que yo dirijo como área, que son las prácticas profesionales que se hacen en la empresa, y bueno, que todos tenemos. Después está este concepto de trayectorias formativas laborales más allá que los programas de estudio. En el fondo es como uno va creando una trayectoria a partir de diferentes bloques de programas que pueden ser capacitación, diplomas, programas técnicos o profesionales que uno pueda ir complementando, creando también estas trayectorias en el tiempo. O sea, lo que yo siempre digo ahora, y adelantándome quizá alguna de las preguntas posteriores, hoy día hay una demanda muy alta de gente, por ejemplo, de gente que programe en ciertos lenguajes. Y hoy día se están formando muchas personas en programas que son de 6 meses, o sea, programas muy cortos, intensivos en el desarrollo de competencias de programación. Una persona, por ejemplo, que estudió otra carrera, por decir algo, a lo mejor diseño, en 6 meses más podría tener un programa de formación corto que le complementara el currículum y le permitiera ir desarrollando estas trayectorias y abrirse campo en otros espacios laborales. Entonces, ahí el tema del relacionamiento con exalumnos también es un tema importante, porque si uno no tiene un vínculo como institución con sus exalumnos, es difícil después poder ofrecerles a ellos este tipo de trayectoria. Entonces, eso también es importante tener. Otro punto importante es el compromiso con el desarrollo territorial. En la estrategia esta que vimos anteriormente, se mencionaba que la formación técnica tenía que responder a las necesidades en particular de los territorios. En el caso nuestro como INACAP, además tenemos la complejidad de estar en todas las regiones, entonces de alguna manera nuestra oferta también tiene que adaptarse a lo que cada uno de los territorios requiere. Y ahí en particular lo que yo hago desde el área que dirijo tiene que ver con la inserción laboral, y además de coordinarnos con todo lo que es el desarrollo del emprendimiento, que también es una forma de insertarse o de tener empleabilidad. Y por último, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona para el aprendizaje permanente. Y ahí lo vinculo con esto, o sea, cómo uno se va aprendiendo, como se dice, aprender a aprender, todas estas capacidades genéricas transversales, que son las que hoy día son más demandadas también por la empresa. O sea, no basta que una persona sea buena técnicamente, las empresas ahora exigen que tenga ciertas competencias básicas transversales que hoy día incluso algunas las tienen dentro de sus competencias sello institucionales. Y ahí ese tema lo vinculo con lo que estábamos hablando del desarrollo laboral y la orientación profesional, que tiene que ver con esto del desarrollo de carrera que yo les mencionaba. Nosotros, bueno, como INACAP, y yo me imagino como todas las instituciones, también tenemos definidas cuáles son nuestras competencias sello, las que queremos poner foco, y las competencias transversales, que también son las que se van desarrollando durante todo el proceso formativo y también
extraformativo a través de actividades extracurriculares o de apoyo adicional. Y ahí también lo vinculo con otra iniciativa que tiene que ver con progresión académica, con un modelo integrado de apoyo a la progresión que se está desarrollando, que contempla un programa de orientación profesional también. Esto está yo diría, recién así como germinando, por así decirlo, así que ahí tenemos como bastantes desafíos todavía que seguir abordando. Y bueno, y dada esta conceptualización que... ¿Sí? Quedan 2 minutitos. Ya estoy terminando. Y bueno, para terminar ahí, dado esta conceptualización que les decía yo, la empleabilidad para nosotros no es solamente insertarse laboralmente, sino que tiene que ver con la capacidad de las personas para poder o insertarse o crear su propio empleo o seguir en el fondo movilizándose en estos entornos de continuo cambio. O sea, al final no queda otra opción de que la persona tenga la capacidad de adaptación. Y bueno, y acá como para terminar un poco lo que nosotros tenemos hoy día, que es este Centro de Desarrollo Laboral, que responde a lo que se llaman estos centros de desarrollo de carrera, que la mayoría también de las instituciones cuenta con uno, donde los servicios estándares, bolsas de trabajo, la gestión de prácticas, ferias laborales, que ahora la mayoría, yo me imagino que estamos en modo online todavía, y todo lo que tiene que ver con interacción sobre todo con empresas, para que haya un vínculo desde los estudiantes tempranamente con las empresas. Pero, con esto terminó, pero como les digo, acá hay un mundo todavía por hacer. Yo siento que en general nosotros todavía nos falta como país quizá avanzar a estándares internacionales en este ámbito de servicio de desarrollo carrera. Acá yo les puse como un ejemplo de un referente que es de una asociación de Estados Unidos que definió estos estándares, y donde ahí yo puse como en negrita, que no sé si se ve así como en negrita, pero como un poco el ámbito donde uno está, y todo el resto que está sin negrita es como todo lo que nos falta. O sea, hay mucho todavía por hacer para poder apoyar a los estudiantes en este proceso y en sus trayectorias para toda la vida. Así que ese era el enfoque que yo le quería dar a la presentación, y bueno, y con eso termino. Creo que estoy ahí en el tiempo, así que después hablamos y respondemos todo tipo de preguntas. A ver ahí, ahí dejar de presentar, ahí sí. Perfecto, Sonia. Hoy muchas gracias por tu presentación, muy completa, muy interesante también. Qué bueno lo que están haciendo en ACAP. Me gustó mucho lo del el centro de empleabilidad que están desarrollando, si es que lo noté bien. Sí, el centro de desarrollo laboral. Bien. Ahí está, ¿viste? Justo, Sonia. Estuve bien en el tiempo. No, está súper interesante, y también el análisis que hace acerca de la debilidad que se ve a nivel de países OCDE, la vulnerabilidad de la empleabilidad del 50%. Algo ya también había estado leyendo de que Brasil, Argentina también se acercaban a niveles del 48% en esos países. Entonces, como que en Latinoamérica también es un fenómeno bien patente el cómo se van a empezar a ver afectados en temas de automatización. Así que muchas gracias, Sonia, por ¿cómo es que se llama tu presentación? Voy a darle la palabra a Juan Alarcón, y después de su presentación voy a hacer la recopilación de las consultas. Hay algunas ya para Sonia, y me imagino que también la exposición de Juan va a acarrear algún tipo de consulta por parte de los asistentes. Así que, Juan, te toca, ya te empiezo a tomar el tiempo, así que quedamos atentos. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Juan Ángel Alarcón, yo soy el coordinador del área de titulados de Centro de Formación Técnica ENAC.
Y un poco para complementar y tratar de aportar algo a esta conversación, primero, bueno, felicitar a Sonia por su perspectiva. INACAP es una institución histórica que, cierto, ha sido fundamental también para el tema técnico profesional en Chile, por lo tanto es sumamente valioso el poder también conocer su experiencia y su perspectiva de un fenómeno que, como automatización o la cuarta revolución industrial, estamos viviendo de manera tangible ahora ya. Yo les quería dar una mirada respecto a ver, perdonen. A ver si me esperan un momento. Tranquilo, Juan. Sí. Te esperamos a Sí, que vuelvas a cargar tu presentación. pónganme la pausa en el tiempo. Sí, no, tranqui. Ahí. Ya. Esa es la presentación. Ahí está. Ujú. Ahí Dale. está. Ya. Bueno, hablar de automatización en tiempos actuales, como lo conversábamos hace un ratito, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo de manera bien cercana, especialmente quienes estamos vinculados a la temática de la formación técnica. Y me gustaría en este sentido poder comenzar de una manera bien global, haciendo una pequeña introducción respecto a qué podría significar este fenómeno de la automatización, o lo que conocemos como cuarta revolución industrial ahora que estamos viviendo, ¿cierto? Desde una perspectiva un poco más exploratoria, también lo digo un poco como educador que fui formado en antiguas formas, por así decirlo, donde veíamos el futuro, ¿cierto? Con una perspectiva de ciencia ficción, ¿cierto? Y nos decían automatización o robótica, y nosotros teníamos estas imágenes un poco más ligadas a la ciencia ficción, como robots, ¿cierto? Cosas funcionando de manera autónoma. Y nos hacía pensar esto, cuál es el rol del ser humano en este tipo de fenómenos, y especialmente, y ahora aterrizándolo un poco más, dentro de lo que significa ser un técnico profesional en este mundo que nos habla que el futuro ya está presente. Lo vemos de una manera bien palpable para quienes no están familiarizados con la temática profunda de lo que significa la cuarta revolución industrial, pero ya podemos observarlo a través de nuestros celulares, ¿cierto? A través incluso de lo que significa ir al supermercado, ¿cierto? Y ver estas cajas que ya no tienen componentes humanos, sino que son totalmente automatizadas. Nos damos cuenta un poco que ese futuro que nosotros soñamos hace algunos años ya está presente. Respecto a cómo esto nos impacta, y poniéndolo en un contexto como más global, estamos viviendo, ¿cierto? Pasando este proceso de la industria 1.0 a la industria 4.0, donde son protagonistas, ¿cierto? Todos los centros de formación técnica, institutos profesionales, que de alguna u otra manera estamos empujando, ¿cierto? Aportando a esta nueva mirada, que significa un poco cómo hemos ido adaptando ciertas mecánicas, cierto, que nos dejó, tenemos como muy fresco el tema de la tercera revolución industrial, cierto, que está basada en el uso de la electrónica y la informática, que nosotros vivimos, bueno, a partir de esta misma experiencia, cierto, donde nos estamos comunicando de manera remota, y donde ahora estamos en esta cuarta revolución industrial que se basa un poco también en los sistemas físicos y cibernéticos, y otros, ¿cierto?, que buscan un poco compenetrar al ser humano con la tecnología en pos de un desarrollo que afecta ciertamente al tema de cómo nos vamos formando y cómo esto se traduce finalmente al empleo. Yo diría acá, en este sentido, nos queda como mucho que avanzar y que percibir de la transformación que estamos viviendo,
pero a grandes rasgos, por ejemplo, hay algunas tecnologías que ya estamos viendo en el tema más que nada ligado a la industria, por ejemplo, el uso de la realidad aumentada, que se está trabajando en el mantenimiento industrial. Los factores positivos que tiene esto, obviamente, siempre desde la revolución industrial, ¿cierto? Tiene que ver con reducir el tiempo y los costos también de la interrupción en las actividades de las plantas industriales y en otro tipo de sectores productivos. Y en este sentido también cuál es ir hacia una reflexión que tiene que ver con cuál es esta relación entre el avance, ¿cierto?, de la tecnología y esta inserción de la mecánica del empleo en esta revolución 4.0. Estamos viendo que tenemos una realidad, ¿cierto?, que es un poco, ahí puse a mi pobre angelito asustado porque hay mucha gente que toma esta perspectiva de avance, ¿cierto?, desde una perspectiva un poco más temerosa, ¿cierto?, considerando una realidad global que es sumamente cambiante, que está en un constante dinamismo. ¿Para qué decir? Ahora que estamos en un proceso de post-pandemia, aunque ahora estamos en una tercera ola, ¿cierto? Un poco cercana a la experiencia de lo que significa la pandemia, pero que sí o sí afecta el tema de cómo miramos también el empleo y la formación para ese empleo. Y, por supuesto, el tema de una crisis económica que también, según perspectivas también expertas, nos hablan de que de este próximo año también va a ser un año complicado. Ahí la Encuesta Nacional de Empleo, por ejemplo, nos entrega ahora hace poquito en su último informe trimestral un leve repunte, por ejemplo, del empleo. Pero, sin embargo, cuando vemos las cifras, ¿cierto? Nos podemos poner a pensar cómo en un mundo con tanta amenaza, ¿cierto? Nuestros titulados, en este caso nosotros que vemos titulados, ¿cierto?, de carreras técnico-profesionales, se van a insertar en este contexto que es bien desafiante. La perspectiva para el trabajo, que en el fondo hoy día en este conversatorio me gustaría poder que pudiéramos conversar o profundizar de alguna u otra manera, es un poco cuáles son estas características que pudieran tener y que pudiéramos consensuar que son necesarias que tengan los técnicos al entrar en estos sectores productivos, que son sectores productivos con altos cambios, donde existe el fenómeno como la automatización, por así decir, ¿cierto? Como una parte de esta revolución 4.0, y principalmente uno de estos factores bien importante que tiene que ver con la velocidad en que estos cambios se producen, que es una velocidad aplastante, es muy dinámico. A veces los tiempos en los cuales nosotros consideramos cambian de un momento a otro. Por lo tanto, hay 4 perspectivas, en el fondo son 5, pero estas 4 creemos importantes ahí, tomando la posta de lo que decía un poco Sonia respecto a su mirada desde la articulación, ¿cierto?, y la educación continua. Es importante que consideremos la actualización constante de nuestros titulados en base a la educación y la formación continua, ¿cierto?, entregando esta y actualizando de manera constante los conocimientos que puedan tener de la realidad laboral. También la perspectiva de la adaptabilidad, cómo es importante que los titulados, los técnicos, también sean capaces de poder adaptarse a estos cambios de una manera que no sea, que no contenga una dificultad tan patente como ha sido hasta hace algunos años una característica un poco de nuestra sociedad, que es como que estaba desde una perspectiva más bien concreta y estable hacia una sociedad que está siendo líquida, que está proyectando estos cambios. Por lo tanto, la adaptabilidad es uno de los factores que son más valiosos si pensamos cuáles son estas características que pudieran tener los titulados y los técnicos. La relación directa con la industria, aquí no hay novedad, es una aspiración que hemos tenido desde la formación técnico-profesional, que creemos que se va avanzando, ¿cierto?, con algunas miradas también que tienen que ver con
con el Estado, ¿cierto? Esta relación tripartita entre el Estado, las empresas, ¿cierto? Y la educación, cómo ir estrechando, ¿cierto? Esta relación. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Un tema un poco que a veces en la educación técnico-profesional, especialmente en la nuestra, que es una formación técnica y tiene 2 años y medio de formación para que nuestros titulados salgan al mundo laboral, y tiene que ver con la creatividad. El tema de la creatividad, en verdad, en el mundo técnico profesional siempre ha sido algo que no se ha visto mucho, que se ve un poco más relacionado con la educación superior universitaria, pero que en estos momentos está concentrando una gran visibilidad como para poder empezar a trabajarla y ver cómo la vamos adaptando hacia la mirada técnica y profesional, como una característica también fundamental en la forma en la cual nos desenvolvemos en esta nueva etapa, en este nuevo estadio que estamos viviendo. Y un quinto factor que yo creo importante, que nos hemos jugado un poquito también desde la coordinación de titulados de Centro de Formación Técnica ENAC, es el factor humano. Tal como decía también Sonia, el sello valórico, ¿cierto? Que cada uno, los perfiles sello que tiene cada una de las instituciones, finalmente se van transformando en aspectos que son bien valorados, muy valorados, en algunos casos más valorados por algunos empleadores que otras habilidades, tal como decía Sonia, la capacidad, ¿cierto?, de nuestros técnicos de poder de ir complementando sus conocimientos o irse actualizando. A veces si uno no tiene un soporte un poco desde ciertas habilidades blandas, por así decirlo, también interpersonales, la supercompetencia, no vale de mucho. Entonces, nosotros como Centro de Formación Técnica de Inspiración Católica también tenemos una visión bien particular respecto a cuál es el rol de la persona como agente movilizador, como agente de cambio, y eso creemos que es una perspectiva muy valiosa al momento de poder empezar a ver cómo lo humano, ¿cierto?, se manifiesta y en el fondo se inserta dentro de esta mirada como más hacia la automatización, la tecnología y lo que significa eso. Esto también conlleva una principal diferenciación también, o una característica una característica de futuro en el sentido del rol del técnico en lo que significa la automatización y esta revolución nueva industrial 4.0 que estamos viviendo, que tiene que ver con la cercanía y el contacto. O sea, nosotros tenemos como Centro de Formación Técnica una de nuestras carreras símbolos, ¿cierto?, nuestras más importantes, por ejemplo, que es técnico en enfermería, donde hay un avance, ¿cierto?, en el tema de la salud y la tecnología al respecto, pero sí o sí el usuario, ¿cierto?, la persona humana que se atiende en estas tecnologías, necesita, o para nosotros nos ha hecho saber a través de nuestras encuestas y otros encuentros con nuestros empleadores, de la cercanía y el contacto humano. Y ese sello que puede tener alguna institución de educación superior, en el caso nuestro, nos preocupamos bastante al respecto y de hacer que esto tenga un peso real en cuanto al desempeño profesional de nuestros técnicos. Que tiene que ver obviamente también con las habilidades blandas, ¿cierto? Estas habilidades interpersonales, las supercompetencias, que finalmente hacen una integralidad respecto a lo que significa el trabajo, porque sea como sea, si hay una industrialización, una tecnología que la vivimos todos nosotros de manera constante, es finalmente este tema más humano el que marca la diferencia. Por ejemplo, en el aspecto que tiene que ver con el área de la salud, también podemos tener muchas iniciativas que tengan que ver con la tecnología y el uso del paciente en este caso, las formas en las cuales nos relacionamos con ellos, pero el intermediario humano siempre es un factor que es el más valorado también por las personas.
Nuestro sector productivo, en base a algunas encuestas que hemos realizado, siempre nos hablan de que la habilidad requerida para un técnico profesional y que se inserte dentro de esta automatización, de esta realidad tecnológica que vivimos, finalmente se resumen en que tengan iniciativa, que nuestros profesionales sepan trabajar en equipo, que tengan buena comunicación, capacidad de resolución de problemas, flexibilidad, amabilidad, empatía, factores que son bien humanos y que tienen que ver finalmente con cómo nos relacionamos con esta tecnología y cómo entregamos, ¿cierto?, las mejores herramientas para que nuestros titulados, los profesionales, puedan desenvolverse de mejor manera en este contexto. Los principales desafíos al respecto, ya dando un poco cierre a la presentación, es en este mundo tan cambiante, principalmente lo que aparece son miedo a los cambios. Ya los cambios son, es un fenómeno que ahora lo palpamos de una manera más directa, siempre han ocurrido, pero ahora parecen más vertiginosos, parecen más rápidos. Y una forma un poco de trabajar respecto a eso es que la tecnología va de la mano con lo humano porque es una creación humana. Y ahí tenemos una perspectiva de poder encontrar esta forma en la cual desempeñarnos de una buena forma o tener una relación sana en el fondo con nuestros compañeros de trabajo, con el paciente, con el empleador, con el sector productivo, de una perspectiva humana. Bueno, hay una amenaza o complemento en pos del desarrollo. Si vemos el tema de cómo insertarnos respecto, si hablamos de empleabilidad, automatización, uno puede tener estas dos perspectivas, ¿cierto? Que puede ser una perspectiva de amenaza, que es como lo más clásico, específicamente si hablamos de temas un poco más vinculados a la empleabilidad, que uno puede decir, sí, lo que pasa es que el sector productivo está avanzando hacia la automatización, por lo menos, y uno al tiro esto lo vincula con, entonces, ¿qué hace la persona? ¿Cuál es la formación que debe recibir esa persona para, en el fondo, poder insertarse en ese mundo y no quedar aparte? Por lo tanto, de una perspectiva de amenaza, hay que pasar hacia una perspectiva de complemento con la tecnología en pos del desarrollo humano, del país y de la sociedad finalmente. Bueno, el avanzar en la educación técnica vinculada principalmente entre sí y con el Estado y la industria, acá es sumamente importante, por ejemplo, este tipo de espacios donde podamos colocar estos temas, hablar respecto a lo que significa el poder tener un rol dentro de este fenómeno social que estamos viviendo. Y estos espacios también sirven para eso, el poder vincularnos, el poder conocer experiencias. Hace poquito, hace unas 3 semanas atrás, yo creo, Sonia, nos juntamos nosotros también, por ejemplo, para conocer nuestras propias experiencias, avanzar en pos desde nuestras miradas, que no tienen por qué ser antagónicas, sino que son muy complementarias. De hecho, yo agradezco mucho la generosidad también para poder contar lo que se está haciendo y ver cómo uno se va potenciando, porque se comprende también que es la única forma de ir avanzando en miradas comunes respecto a cómo avanza el país. Si nos fijamos en un contexto más global, lo que significa avanzar como país y en nuestra industria, es necesario detener la separación de nuestras iniciativas y complementarlas de manera que puedan ejercer verdaderos cambios y orientaciones también a nuestros titulados que van saliendo año a año. Y por último, el fomentar la creatividad, el pensamiento y la autonomía de nuestros titulados. Nosotros, como Centro de Formación Técnica ENAC, también estamos dentro de un modelo educativo que pone al estudiante como el centro. Por lo tanto, nuestro estudiante, siendo el centro de su propio aprendizaje, después cuando sale a la industria, sale al mercado laboral, no puede también llegar y transformarse en una pieza más, sino que vemos que también nuestro titulado también es centro, también necesita una visión holística respecto a dónde está. Por lo tanto, queremos avanzar hacia fomentar la creatividad, el pensamiento,
y principalmente la autonomía de nuestros titulados que les pueda permitir el poder insertarse de una manera adecuada a estos contextos que son tan cambiantes. Eso como principal reflexión. Creo que estuve un poquito apurado, pero así dejo más tiempo para la conversación. No, Juan, súper bien. De hecho, Muchas gracias. te quedaron 4 minutitos y medio ahí de presentación, así que muy buena la presentación, igual que con Sonia, hay aspectos bien interesantes sobre lo que comentaste. Me llamó mucho la atención, que además que llamarme la atención, creo que vale la pena recalcar y destacar el punto de las perspectivas de trabajo que estabas mencionando, los puntos claves que eran la capacitación continua, la adaptabilidad, la relación directa con la industria y la creatividad. Creo que es clave hoy día cuando vemos que las universidades tienen que tener un contacto directo con la industria, desde el punto de vista de que desde las universidades se genere valor para la industria, los profesionales que entreguen las universidades puedan salir y adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias es súper importante. Y los conceptos respecto a la automatización que comentabas sobre el tema de la creatividad, que eran unos puntos fuertes, temas como la creatividad y las habilidades de negociación son algunos de los puntos que están lejos todavía de poder ser automatizados dentro de lo que son las carreras. Por lo tanto, es algo que se debe reforzar, creo yo, personalmente, en los profesionales del futuro. Y que vale la pena, tal vez podamos conversar un poquito acerca de eso. Pasemos ahora a las preguntas. Voy a revisar el chat a ver si alguien más. Tengo una pregunta anotada. Ahí estaban felicitando por las presentaciones. Sí, concuerdo absolutamente. Excelente las dos presentaciones. Bien alineadas en el tema que nos convoca hoy día. Y entre las preguntas, bueno, yo tengo un par de preguntas, pero me gustaría ocupar al final porque creo que es súper importante también darle un espacio a los asistentes que nos acompañan hoy día. Y uno de ellos es Adriana Ovalle, que es jefa de egresados y empleabilidad del Instituto Guillermo Subercaseaux. Ella tiene una pregunta para Sonia y apunta a cómo se integran los programas de formación continua al modelo educativo de INACAP. Súper buena pregunta, Adriana. Mira, yo no soy del área académica, pertenezco a la vicerrectoría del estudiante, pero sin embargo igual te voy a dar una respuesta desde mi perspectiva, sin entrar en mayores detalles porque no manejo el tema en detalle. Bueno, con este nuevo modelo que yo les mencionaba que definió INACAP, que se basa en trayectorias formativas laborales, más que en programas de estudio como era antes. A ver, voy a contar un poquitito como de estructura interna de INACAP. Hay una vicerrectoría de educación continua y hay una vicerrectoría académica. Antiguamente, cada una de las vicerrectorías funcionaba como dos mundos aparte y cada una diseñaba sus programas y ofertas de manera independiente. Cuando se creó este nuevo modelo educativo, la idea es que desde el origen, en el diseño de los programas de educación superior, se considerara también la educación continua. En el fondo, no solamente pensándolo como en estos ciclos de 2 años o de 4 años, dependiendo si es técnico o profesional, sino que también estas salidas intermedias que permitieran a las personas poder ir al mercado laboral, retornar y así, o bien partir desde de un programa corto y después insertarse a un programa de mayor duración. Esa es un poco la filosofía, y ahora lo que se hace es trabajar el diseño de manera conjunta y no cada uno desde su punto de vista. Eso yo diría que es el principal cambio en eso. Súper, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia, y bueno, también a Adriana por la pregunta, por estar acá y participar. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no,
creo que yo también tengo algunas cosas que me encantaría preguntarle a los expositores de hoy. Un tema importante, bueno, y que me encantaría poder conversar con ustedes es, por un lado, el cómo podemos preparar a nuestros técnicos para enfrentar el escenario de automatización que se nos presenta. O sea, estábamos hablando del concepto de, por ejemplo, de reforzar temas como la creatividad, la adaptación. Sonia también tenía datos súper importantes sobre cómo se va a ver, cómo es que se llama, impactado, cómo se ve de alguna forma la vulnerabilidad de la empleabilidad en Chile, pero con respecto a los demás países OCDE, producto de la constante y cada vez más creciente automatización que se nos viene. Entonces me encantaría saber un poco cómo lo ven ustedes las carreras que se ven un poco más afectadas por este fenómeno, y por otro lado, cómo desde tanto INACAP como también del trabajo que está haciendo Juan, ¿cómo es que se llama? En ENAC se pueden enfrentar este escenario, cómo podemos preparar mejor a los técnicos y dónde ven que están las principales, tal vez, debilidades dentro de las carreras que se puedan presentar en un centro de formación técnica. ¿Parto yo, Juan? Es que quería poner un ejemplo bien puntual que pasó, bueno, producto de la pandemia también, el área de hotelería, turismo y gastronomía, que fue una de las más afectadas, porque, claro, la mayoría de las carreras que de alguna manera pudieron ir al teletrabajo, se pudieron adaptar más fácilmente, no sé, por decir algo, contabilidad, los mismos ingenieros informáticos que ya desde siempre han trabajado más en este modo teletrabajo. Pero uno decía, bueno, ¿cómo alguien que estudió gastronomía va a estar en modo teletrabajo? No tenía mucho sentido en realidad ese cambio, pero al final igual uno vio que hubo una adaptación en el sentido, no tanto quizá en la producción, sino que en el delivery de los productos, que la mayoría después de los restaurantes y empresas que se dedican a eso, se vieron en el fondo forzados de alguna manera a abrir estos espacios de delivery, a usar tecnologías que a lo mejor antes ni siquiera usaban. Entonces yo creo que finalmente es como muy transversal el cómo uno podría irse adaptando, porque, y pongo ese ejemplo porque es un ejemplo como quizá un poco más extremo, porque todos como que se pueden reinventar de alguna manera, y yo creo que al final es adaptarse, o cómo uno, las tecnologías se adaptan al trabajo que uno puede hacer. Ahí yo creo que está el desafío, y sobre todo quizá uno desde el punto de vista formativo, quizá uno no pensaba que el uso de ciertas tecnologías podían ser relevantes en ciertos programas, pero sí ahora se transforman en una necesidad mucho más urgente o fundamental. Sí, yo en ese sentido también poder hacer notar en nuestras carreras, bueno, también tenemos hotelería de turismo, fue una de las carreras que más impacto tuvo también desde una perspectiva desde el estudiante, que miraba cómo de repente en las situaciones prácticas, nosotros como Centro de Formación Técnica, lo práctico es esencial. El estar frente a la maquinaria, por ejemplo, frente a los elementos de esas carreras, se transformó en un temor, finalmente, de no poder tener ese espacio, especialmente con el tema de las cuarentenas, que abrió ciertos grados de incertidumbre que yo creo desde una perspectiva, así bien desde nuestra realidad técnica, nos abrió una serie de posibilidades que no hubiéramos avisorado de otra manera si no hubiera sido en base a esta crisis, en base a la pandemia y todo lo que está significando finalmente, porque hay cosas que quedaron, que se instalaron y que vamos a continuar. Por ejemplo, el tema de, nosotros no teníamos muy desarrollado hasta el tema de la pandemia la educación a distancia, por ejemplo, y ahora la estamos potenciando de una manera
a pasos agigantados, o sea, no, tratamos de no quedarnos atrás en eso porque finalmente se transformó en algo primordial. Pero a lo que les quería apuntar era, por ejemplo, nosotros en temas de educación continua estamos haciendo una conceptualización de ese espacio como centro de formación técnica. No habíamos explorado en temas de educación continua de una manera así como bien consistente. Ahora estamos elaborando ciertas estrategias al respecto, hablando de educación continua como diplomado, ¿cierto? Temas más articulados, más que formación continua, que podría ser llamado nuestras capacitaciones y eso. Pero aún así, encontramos que la posibilidad de poder entregar ciertos elementos a nuestros titulados de manera transversal. Nosotros tenemos titulados desde el área de la salud, social, ¿cierto? Administración, tecnología, entregando ciertos espacios que tienen que ver con el emprendimiento, por ejemplo, la postulación a fondos concursables, el poder innovar. Tenemos una dirección de innovación también que se encargó un poco de potenciar todos esos espacios que antes estaban como un poco escondidos o ahí bajo el cajón de los elementos que a veces se utilizan, pero que ahora son fundamentales. O sea, hicimos capacitaciones, por ejemplo, en temas de emprendimiento, en temas de formulación de proyectos y postulación a fondos, donde antes teníamos 5 o 6 asistentes, ahora teníamos 80 participando, con mucho interés y motivación respecto a cómo aprender estos elementos independientes de la carrera y del ámbito que sean. Por nuestras áreas, como les decía, son súper variadas, diversas. Por lo tanto, entregar ciertos elementos como más transversales, vinculados principalmente con temas de autonomía, de gestión, se transformó en algo que ahora ya no vislumbramos trabajar sin eso. O sea, tenemos que seguirlo potenciando y tratar de avanzar en estadios superiores de desarrollo en esos mismos aspectos. Para contarles una pequeña anécdota, nosotros, una de nuestras carreras, que se llama Podología Clínica, ustedes se imaginarán, tiene que haber una relación personal con el paciente, y en base a eso, como nos ocurrió el año pasado, específicamente las prácticas no se pudieron realizar de manera presencial, se encontraron ahí algunas estrategias que tal vez sería súper interesante el poder en alguna otra ocasión, en algún otro conversatorio, poder explorar cómo manejamos ese tipo de fenómenos, porque yo creo que ahí hay una clave bastante importante para ver cómo avanzamos y cómo también compartimos experiencias. Tenemos toda una generación, yo me imagino que ustedes también en INACAP, de prácticas como que no se pudieron realizar. Nosotros tuvimos titulados que pasaron todo su periodo sin haber hecho estas prácticas de manera presencial. Ahí se generaron esta otra estrategia y después nuestros titulados que salieron en base a esa forma un poco innovadora a la fuerza, ¿cierto? De hacer esta parte fundamental como son las prácticas profesionales. Llamamos a estos titulados y los vinculamos también con nuestros practicantes que estaban a puertas de este proceso, y fue sumamente positivo el ver esta interacción también entre las experiencias, y a través de estos encuentros que tuvimos con estos titulados, pasando estas experiencias, logramos bajar de manera considerable también la ansiedad de estos estudiantes que estaban en su fase final, y que se pudieran dar cuenta de que no era imposible el poder hacer una práctica de manera remota, como se puede sentir cuando uno dice, oye, pero yo trabajo en ámbitos de podología, trabajo con los pies de las personas. Entonces sería una súper buena temática de conversación el poder ver cómo también innovamos en ese sentido, porque yo creo que todos nos hemos visto obligados un poco a generar estrategias nuevas, y tiene mucho que ver con lo que decía Mauricio. Yo también concuerdo, Mauricio, contigo, de que el tema de la creatividad es sumamente importante como característica de nuestros técnicos en el ahora, porque claro, esto, y hago una referencia a lo que toqué en mi presentación. Estaba muy el tema de la autonomía, de la creatividad, de la autogestión, un poco más vinculado al tema del ámbito profesional universitario,
INACAP también tiene, bueno, una formación que es más extensa que la nuestra, donde se pueden desarrollar o trabajar con más tiempo estas temáticas, y ahí nosotros como Centro de Formación Técnica también tenemos experiencia en base a cómo trabajamos estos aspectos más de creatividad e innovación en pos de entregar a nuestros titulados herramientas para poder insertarse en el mundo laboral que está tan cambiante, tan líquido. Oye, qué buena la respuesta, qué bueno escucharlo y bueno, que también que puedan salir temas para próximos webinars y conversatorios. Eh, bueno, viendo que ya no nos quedan más preguntas en el chat y tampoco de los otros asistentes, quería pasar a darles las gracias por participar. Sonia, Juan, excelentes presentaciones nuevamente. Fue muy interesante poder escuchar los distintos puntos de vista y también el cómo están abordando el tema de la automatización dentro de cómo afecta a las carreras técnicas. Creo que vamos a poder tener la oportunidad de poder seguir profundizando en estos temas, porque es cierto, por lo menos aquí en Chile, algo que todavía es más incipiente, que está como un poco partiendo, que lo podemos ver, como bien decía Juan, en los supermercados, que ahora vemos que ya las cajas no tienen cajero, que antes era como un poco impensado esa cuestión. Pero poco a poco nos va comiendo ahí un poco la máquina y como bien dijeron tanto Sonia como Juan, ahí el trabajo es adaptación, el trabajo es que preparar a nuestros profesionales para poder estar, ¿cómo es que se llama?, acorde a los cambios que se vienen, y eso es generando comunidad, educación continua, ¿cómo es que se llama?, también viendo cómo nuestro trabajo impacta en el territorio y así muchas otras variables que son súper importantes. Así que les quiero dar nuevamente las gracias por estar hoy día con nosotros. Felicitaciones ¿cómo que se llama?, a nuestra amiga que se queda hasta el final del conversatorio. Muchas gracias ahí por acompañarnos. Bueno, y obviamente a todos quienes están hoy día con nosotros. Adriana, muchas gracias. Claudia, Aileen, espero verlos en otro conversatorio. Y bueno, sigan ahí pendientes a las actividades que hace la red de vinculación con el medio. Cada cierto tiempo todas las semanas se están haciendo charlas y este tipo de webinars. Así que ahí lo bueno es que estemos en contacto. Muchas gracias y seguimos hablando. Que les vaya bien. Muchas gracias a gracias ustedes. Chao, gracias, Chao. cuídense. Que estén muy bien. Saludos. Gracias. Chao. Saludos, Juan. Chao, Saludos, chao, Sonia. Chao, Sonia, que chao. estén muy bien. Adiós. Chao, nos vemos. Chao. Chao.